agárrese, el tema de hoy se titula de la siguiente manera: el ADN espiritual tendrá sustento, apoyo, base bíblica. Eso es lo que vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos a entrar en materia de inmediato. El ADN espiritual tendrá sustento bíblico. Bueno, si usted es una persona que está involucrada y está familiarizada con las dinámicas de la iglesia en la actualidad, específicamente, si usted está al día de lo que ocurre en los círculos neopentecostales, neocarismáticos, y donde pues se practica el evangelio de la prosperidad y se enseña la paternidad espiritual como una doctrina, pues sabrá que una de las expresiones más comunes que se utilizan y que se impulsan a su vez es la idea de que los hijos de la casa, pues, son hijos porque tienen el ADN de su papá espiritual o de su pastor, o de su apóstol. Aquí lo que queremos es mostrar lo que la Biblia enseña. En mi país tenemos un refrán, en Puerto Rico, yo soy boricua, hasta el tuétano. Y en mi país decimos que el que se pica es porque ají come. ¿Qué significa? Si una persona se da por aludida, quizá es porque también está involucrada y cree en esos postulados, y cuando se le señalan, en vez de aprender, se escandaliza, se ofende, se enoja. Aquí no estamos para, de primera intención, señalar a nadie a título personal. Quiero ser claro, quiero ser bien claro. Si lo tenemos que hacer por el bien de la iglesia, lo vamos a hacer. Ya usted sabe que nosotros decimos las cosas como son, vamos por la goma y la verdad nos hace libres. Y en ocasiones, y eso también está en el Nuevo Testamento, los apóstoles mencionaban, no lo hacían todo el tiempo, pero mencionaban por nombre cuando ameritaba a la persona que estaba desviando de la fe a los creyentes. Si lo tenemos que hacer, si lo tenemos que denunciar con la base bíblica, lo vamos a hacer. Mientras no tengamos que hacerlo, maravilloso. Mientras no tengamos que mencionar un nombre, créame que nos vamos a sentir muy aliviados. Si no tenemos opción, aún muy a nuestro pesar, lo vamos a hacer porque nuestro compromiso es con la verdad del evangelio y la verdad no es negociable. De hecho, agradezco a la gente que sigue dándole likes y que sigue apoyando los reels y los shorts que estamos subiendo a las redes. La gente sigue reaccionando y sigue comentando y sigue dando like. Muchas gracias. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Porque estar en esta línea de batalla, créame, tiene su riesgo. Tiene su riesgo. Y también se sufren pérdidas por defender la verdad del evangelio. ¿De dónde viene el concepto de ADN? Esto es un concepto que viene de la biología, específicamente de la genética. La genética es una rama de la biología y esta rama, y ahora permítame ponerme la chaqueta, el saco de maestro de ciencia. El concepto de ADN, gente, que se estudia, que de hecho es como decir la base fundamental que le da sentido a la genética, que es la rama de la biología que estudia las características que distinguen a las diferentes especies, ¿verdad?, que existen dentro de la vida biológica, que pertenecen a su vez a unos reinos y unos niveles de clasificación, que no voy a entrar en materia en eso porque no es una clase de biología como tal lo que estoy dando. Lo que quiero es simplemente presentar, ¿verdad?, que el concepto de ADN viene de la genética y ADN es la abreviatura, ¿ok?, de ácido
desoxirribonucleico. ¿Okay? Déjeme repetírselo. Ácido desoxirribonucleico. Esa es la expresión completa y la abreviatura es ADN. ¿Sí? ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? Es una proteína, es un péptido. Eso usted lo va a buscar después en Google. Google lo sabe todo. Busque en Google. Como decimos a veces a forma de vacilón, si usted le reza a San Google le contesta. Es decir, usted mete el dedo en Google y va a encontrar lo que es un péptido, lo que es una proteína y todo eso. ¿Ok? Y pues, esa estructura molecular, esa proteína, está dentro del núcleo de cada célula de un organismo. Y está dentro del núcleo en una estructura que cuando la célula se reproduce, se forma una especie como de cadena llamada los cromosomas. Usted ha oído hablar de esto porque cuando usted ve las series estas que tienen que ver con investigación de escenas criminales y se habla de pruebas de ADN, pues lo que se indaga es precisamente los residuos de ese material que está en el cromosoma del núcleo de la célula para entonces ver si se puede identificar al culpable de ese delito o si se puede identificar en casos extremos de desfiguración a la víctima como tal. Entonces, fíjense que todo esto viene del campo natural. O sea, para usted poder hablar de ADN, usted tiene que hablar de una cadena que se le llama la doble hélice. Todo esto es genética, ¿ok? Y la cadena doble hélice se forma de muchos eslabones llamados nucleótidos. Cada nucleótido tiene 3 componentes principales. ¿Cuáles son? ¿Okay? Tiene una azúcar llamada pentosa. ¿Por qué? Porque la molécula tiene 5 lados y viene de penta, que significa 5, el prefijo para 5. Azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Okay? Y esas bases nitrogenadas son 4. ¿Cuáles son? Adenina, timina, guanina y citosina. Yo solo estoy diciendo, yo estudié esto. Y sucede que en cada una de las cadenas, un nucleótido se conecta al otro por medio de las bases nitrogenadas. ¿Cómo se conectan? La adenina siempre se conecta con la timina y la guanina siempre se conecta con la citosina. Cada estructura que compone la doble hélice es lo que se conoce como un gen. Cuando hablamos de los genes, estamos hablando de esa estructura. El orden en que están dispuestas esa cadena de dobles nucleótidos en el cromosoma de la célula es lo que define las características que muestra un organismo. ¿Sí? Es decir, la razón por la cual muchos de mis hermanos tienen la piel más morena que yo, aunque algunos de ellos tienen el cabello más dócil que el mío, por si usted no se ha fijado bien, míreme, ¿ve? Aunque yo me veo más claro, mi cabeza es puro África. Y así sucesivamente. ¿Por qué tengo las pestañas, los ojos, la nariz, la forma de la boca, las orejas, la cabeza? ¿Ve? La estructura del cuerpo. ¿Por qué el pelo me crece como me crece? ¿Sí? Todo eso. El color de los ojos. Etcétera, etcétera. Por ejemplo, mira, mi hermano Galo, Edgardo Vélez, nos está saludando desde Ohio. Él es uno de mis hermanos mayores. Galo, que me está viendo, su color de piel es muy parecido, casi idéntico al color de la piel de nuestro papá, de nuestro padre. Y sus características faciales son más similares a mi papá que las mías. Las mías
Tienen algo de mi papá, pero tienen también bastante de mi mamá. Todo eso está definido por el orden en que están, ¿verdad?, los genes, que ya expliqué lo que son, dentro de cada célula de mi cuerpo. Y eso es lo que hace a cada individuo único. Debería tomar nota sobre este detalle. El ADN hace a cada individuo único, con características únicas e irrepetibles, salvo que se traten de gemelos idénticos, y aún así, gemelos idénticos en algún u otro aspecto muestran alguna diferencia, aunque casi no se note. ¿Por qué? Porque cada individuo es como las huellas digitales, son únicas. Nunca han existido dos grupos o sets de huellas digitales idénticos en dos seres humanos en toda la historia. Y Galo se ríe y dice, ¿cómo lo sabes? Jaja. Bueno, ¿por qué yo traigo esto? Porque cuando en los círculos apostólicos, proféticos, neopentecostales, y pues, volvemos otra vez a un tema que nos persigue, ¿ves? La línea de la paternidad espiritual habla de que el ADN del padre se transmite a los hijos. Y es interesante que lo que se pretende es algo totalmente contrario a la naturaleza del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Se pretende que todos los presentes prácticamente sean iguales al alegado padre espiritual o al pastor o al apóstol o a su mentor o líder espiritual. Por lo tanto, es un tipo de enseñanza que busca la uniformidad en todos. Todos tienen que pensar igual. Todos tienen que creer igual. Todos tienen que reaccionar igual. Todos tienen que aplaudir al líder igualmente. ¿Ves? Todos tienen que asombrarse y maravillarse. Y como yo he visto en algunos sitios, todos tienen que decir, wow, cuando el iluminado que está frente a nosotros habla de una aparente revelación que Dios le dio. Porque sucede que, propio de la influencia del gnosticismo, solamente el que está al frente es a quien Dios le revela un conocimiento secreto y profundo que para que los demás lo reciban, lo tienen que recibir de ese iluminado que tiene más acceso a Dios por el conocimiento secreto y revelacional que ha recibido. Eso es puro gnosticismo, ¿eh? Algo que los apóstoles combatieron desde el primer siglo de la era cristiana. Nos escribe el pastor Eliezer Ríos y nos dice, te saludo, ministro Eliezer Ríos. Dice, ministro, tengo una pregunta para los que son los que promueven esta enseñanza. Es qué ejemplo bíblico tienen, si alguno, para sustentar ese disparate. Bueno, ya el pastor Eliezer Ríos está planteando de antemano que este supuesto es, como lo dice él, un disparate. Ahora tenemos que demostrar a la luz de las escrituras si el pastor Eliezer Ríos tiene razón o no la tiene. Y ya presentamos un primer argumento que va en contra de esa enseñanza del ADN. Porque el ADN hace único y distinto a cada individuo. Mientras que la predicación del ADN espiritual procura que todos sean iguales, piensen igual, se comporten igual, reaccionen igual, respondan igual, crean igual y obedezcan igual. Si esto no le luce a usted como un sistema totalitarista, muy similar a los sistemas tiránicos, a la teocracia en los países donde se practica la teocracia, que mayormente son los países islámicos, donde no se puede creer otra cosa que la única religión del Estado, so pena de cárcel, tortura, humillación pública y hasta ejecución. Si esto no le luce similar a lo que se impone en los regímenes totalitaristas de extrema izquierda, entiéndase, regímenes férreamente socialistas que buscan el comunismo,
pues no sé a qué se le parece. Si esto no le parece algo similar a los regímenes dictatoriales, usted sabe, con una dictadura, pues no sé a lo que se le pueda parecer. Donde todos tienen que ser iguales. Y Dios libre que sean diferentes. Aparte de eso, lo que se le llama supuestamente el tener el ADN del Padre, la Biblia lo presenta de otra forma. Ok, déjame buscarlo aquí en la concordancia esta de electrónica del equipo. No se mueva nadie. Comparte el video, tiene chance. Tiene chance de compartir el video. Tiene chance de escribir su comentario. Tiene chance, como hizo el pastor Eliezer Ríos, de hacer su pregunta. Y dentro del tiempo que vamos a utilizar aquí, vamos a procurar responderla siempre a la luz de las Escrituras. Siempre a la luz de la Biblia. Mire cómo la Biblia le llama a esta supuesta impartición o adopción o acepción o recepción del ADN del Padre a los hijos. Un amigo, casi hermano de crianza, sí, a mi respeto, a don Juan Esteves Enchautegui, que nos saluda. Un abrazo, brother. Te bendecimos desde acá. De verdad que sí. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás con nosotros, pa. Mire cómo la Biblia le llama a esa cuestión. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Verso 1. No leerle 1 nada más porque esto no está para vigilia. Usted sabe que mañana hay trabajo. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es decir, llamémosle a esta dinámica una ligadura de alma. Vamos a llamarle así. ¿Qué sucede? La ligadura de alma, cuando se lee aquí en 1 Samuel capítulo 18, luce inspiracional, luce linda. Y hasta el momento se ve, porque inclusive ahí dice en el verso 3 que Jonatán y David hicieron pacto. Ahora dice que fue el alma de Jonatán la que quedó ligada con la de David. O sea, ¿quién se ligó con quién a nivel del alma? Fue Jonatán. ¿Sí? Y fue Jonatán, verso 4, el que se quitó el manto y se lo dio a David y le dio de las cosas suyas. Es decir, el asunto del avance de la ligadura de alma fue de Jonatán siempre hacia David. Tome nota, porque yo estoy dándole detalles y pinceladas que muchas veces se pasan por alto en cuanto a este asunto de la cuestión del ADN y cómo la Biblia, yo le llamo, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, yo lo veo como una ligadura de alma. ¿Ves? Ese enlace se da a nivel, más que nada, del alma, se da a nivel de los pensamientos, se da a nivel de los sentimientos muy fuerte, y peor aún, se da a nivel de la voluntad. Por eso es que usted ve que los llamados hijos prácticamente le entregan su voluntad al papá, porque el papá o al apóstol o a ese pastor que promueve esta idea, porque como explicamos en videos anteriores, recuerde que la bendición de ellos tiene que pasar por su papá. E inclusive el llamado no lo hace el Espíritu Santo directamente. El llamado lo impone el pastor, el apóstol o el papá espiritual que promueve el ADN. O sea, ese ser humano es quien le dice a otro ser humano para qué Dios lo quiere. Y nuevamente tengo que decir, no sé si usted ve el peligro en esa dinámica. Por lo tanto, te ubican no donde Dios te llamó a servir en el cuerpo de Cristo, sino te ubican a donde a ellos les beneficia. Y es fuerte porque cuando usted trata de sacar uno de los dos huesos del brazo, el brazo tiene aquí, el antebrazo tiene dos huesos, el cúbito y el radio. Perdóneme, saqué el maestro de ciencia otra vez. Y cuando usted trata de sacar el cúbito o el radio y trata de encajarlo, por ejemplo, en una costilla, ya usted sabe lo que puede pasar. Pues ¿sabe qué? Se distorsiona la sana operación de lo que se supone que es el cuerpo de Cristo, porque es un hombre que está determinando qué función dentro del cuerpo de Cristo va a tener esa persona, en vez de ser el Espíritu Santo que trae la voz de Dios
la voz de lo alto, que es Cristo. Acuérdate que es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo nuestro. Es la iglesia de Cristo, no es la iglesia nuestra. Es el reino de Dios en Cristo, no es el reino nuestro. Importantísimo. Y cuando se altera el orden porque se impone humanamente y no por el llamamiento que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, se distorsiona toda la operación de los miembros y por lo tanto del cuerpo de Cristo. En ese lugar donde se alega que se está enseñando y predicando el evangelio máximo, el mejor evangelio que existe, el evangelio supremo, el evangelio superior, el evangelio que aquellos pobrecitos e ignorantes no pueden ver porque se nos reveló a nosotros. Imagínate, después de 20 siglos de iglesia, ahora se le está revelando un evangelio mejor que el evangelio que está en la Biblia. Tome nota, peligroso. Y no he llegado al punto porque luego vamos a hablar de lo que realmente es lo que Dios hace en la iglesia. Pastor Eliezer Ríos comenta, cuando hablamos de ADN sería tener las mismas características fisiológicas y estructura. Y no existe nadie en la Biblia que se manifieste ministerialmente en manipulación espiritual. Efectivamente, como tuvimos que explicar desde la base biológica, desde la base de la genética, pues efectivamente, pues cada persona es única dentro del cuerpo de Cristo, pero estos sistemas con la predicación del ADN obligan a que todos reaccionen igual y aunque obviamente tienen dones diferentes, pero esos dones muchas veces se sacrifican por lo que se supone que es el bien de lo que se reveló y lo que impone el pastor, el apóstol, el papá. Ahora bien, como suele suceder con las ligaduras de alma, déjeme decirle que detrás de la ligadura de alma, al igual que detrás de la enseñanza del ADN espiritual, hay una agenda oculta. Vamos a ver en este caso de la ligadura de alma, ¿cuál es la agenda oculta? La idea es que Jonatán tenía una agenda oculta. Esa es la idea de fondo. Y se lo voy a demostrar por la Biblia. Y tiene que ver con un encuentro de David y Jonatán cuando estaba siendo David perseguido por Saúl. Aquí está. Mire, evidencia. La evidencia lo dice todo. Mi esposa dice, Damari, comenta, todos tienen que hablar lo mismo, actuar igual, etcétera. Y la diversidad del cuerpo, ¿dónde lo dejamos? Ok. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 17. Este Jonatán hablándole a David, le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, tome nota, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Aquí viene la pregunta. ¿Acaso Dios dijo que cuando David fuera a reinar en Israel, Jonatán, el hijo de Saúl, iba a ser el segundo en el reinado? Dígame, confírmeme, ¿acaso en algún momento Dios lo dijo? ¿Acaso fue la voz de Dios cuando David fue ungido en secreto para ser el próximo rey de Israel? Dígamelo usted, coméntemelo por ahí. Vamos, dígamelo. Jonatán estaba en el plan de Dios para el reinado de David. Ahí está. Mi esposa contesta, no. Leslie Tejeda desde Camden, New Jersey nos saluda. Un abrazo, te bendecimos. Esa es la respuesta. No. Por lo tanto, Jonatán, aunque sabía que Dios había llamado a David, no quería sufrir pérdida. No quería sufrir la pérdida de tener alguna influencia en el reino. Por lo tanto, con este asunto de la ligadura de alma, con este asunto de la ayuda, con este asunto de, qué sé yo, animarlo, aparentemente ya tenía una agenda oculta y se la planteó a David. Tú vas a reinar, pero yo voy a ser el segundo. El cielo lo vio y dijo no, porque yo nunca
te señalé a ti para que estuvieras involucrado en el reino que le voy a entregar a David. No en balde, en la misma batalla donde muere Saúl, muere Jonatán también. No en balde. Y contesta Leslie Tejeda, no. Rosalí Lorenzo, no. Alexis Enrique nos saluda, te bendecimos, mi hermano. Dice, no lo tiene. El ADN es palabra persuasiva de humana sabiduría. Leslie Tejeda, ligadura, eso es demoníaco. ¿Por qué es demoníaco? Porque se pretende manejar asuntos del espíritu a nivel del alma. Ese es el detalle. Es decir, se pretende manejar asuntos que solo se manejan con la mente de Cristo por medio de la mente de la naturaleza caída, la naturaleza rebelde. Recuerde que en nosotros habitan dos naturalezas. Hablo de nosotros los salvos, los redimidos. ¿Okay? Y la única manera de que esa naturaleza de Adán, adámica, esa naturaleza pecaminosa, quede sujeta y no nos lleve a la perdición y a la destrucción, es que la naturaleza impartida en nosotros, cuando Cristo vino a nosotros a reinar y a gobernarnos como nuestro Señor, ¿sí?, hace posible que nosotros podamos morir a las obras de la carne y morir a lo terrenal. Y como yo le predico continuamente a la iglesia que pastoreo, que subamos a la cruz cada día y decidamos morir para que Cristo viva en nosotros. Nosotros no tendríamos, de hecho, esa obra. Quien la hace posible es el Espíritu Santo, y por eso se nos entregó para que more en nosotros como nuestro ayudante, de tal manera que tome de lo de Cristo, lo glorifique a Él en nosotros y nos haga saber a nosotros lo de Cristo. ¿Para qué? Para que sea Cristo el que vive en nosotros y no nosotros viviendo la vida cristiana. Hay una gran diferencia entre vivir la vida cristiana y que Cristo viva su vida a través de nosotros. Y el evangelio no se trata de yo vivir la vida cristiana, porque yo no puedo. Se trata de que Cristo viva su vida a través de mí. Eso se llama la resurrección operando en los creyentes. Y sigue comentando Leslie Tejeda, Dios nos da libertad, no cadena, y amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que realmente se ofrece cuando se habla? Porque el ADN es lo que justifica las características de la vida. Bueno, pues vamos a hablar de lo que realmente, para ir cerrando ya esta transmisión, lo que realmente ofrece el evangelio. ¿Okay? Y lo voy a buscar aquí en la concordancia. Míralo aquí. ¿Sabes qué es lo que ofrece el evangelio? ¿Okay? El evangelio lo que te ofrece es una nueva vida. No te ofrece mejorarte la tuya. ¿Ves? Leslie Tejeda dio en el clavo. El Espíritu nos dirige a toda verdad y la verdad es Cristo. Nos dirige a la verdad que es Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el camino al Padre y por medio de ese camino la vida del Padre en el Hijo se expresa a través de nosotros. Mire, nosotros no podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Sáquese eso de la cabeza. Lo único que podemos hacer es morir para que el Cristo victorioso viva su victoria a través de nosotros. No hay de otra. Eso en la carta a los Gálatas se le llama andar en el Espíritu. ¿Ve? Andar en el Espíritu no es el esfuerzo mío de no pecar o de tratar de alejarme del pecado. Andar en el Espíritu consiste en que yo me rindo, muero, y entonces el poder del Espíritu Santo, que sí sana, libera, opera los dones y todo lo demás. Yo soy continuista. Yo creo en la operación de los dones del Espíritu en el día de hoy, para estar claro. Más que eso, el mayor poder que opera el Espíritu Santo es precisamente llevarnos por este mundo de pecado con el poder para no pecar. Porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya el pecado no nos gobierna porque el Hijo condenó al pecado en la carne cuando Él fue crucificado. De tal manera que condenando al pecado, el pecado ya no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios siempre y cuando los hijos de Dios se mantengan andando en el Espíritu. Y así, madurando en la fe, hacen más espacio para que más vida de Cristo aumente, se expanda y se exprese. Y todo eso se traduce en el poder del evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ahora bien, Rosalí Lorenzo dice así mismito, wow.
Esto es lo que ofrece el Evangelio. Si usted quiere conocer de qué se trata la vida eterna, usted lo que tiene que hacer es ir al Evangelio de Juan. El Evangelio escrito para la iglesia. Y la iglesia hoy tiene una necesidad urgente de retomar el conocimiento, la luz, la verdad de lo que se trata la vida eterna. Para eso está el Evangelio de Juan. Y el escritor del Evangelio de Juan se dedicó en su recopilación a expresar toda la plenitud que necesitamos sobre el conocimiento de la vida eterna. ¿Okay? O sea, el Evangelio no te ofrece un ADN espiritual. Lo que te ofrece es una vida. Y ya explicamos cómo opera. Si te ofreciera un ADN, significa que tú puedes seguir siendo el mismo con un ADN diferente al tuyo. Eso es imposible. Lo que ofrece el Evangelio, y lo voy a repetir hasta la saciedad porque hay gente que se le cruzan los cables porque lleva tantos años oyendo, ¿verdad? Y las predicaciones y las enseñanzas de que tienes que ser un mejor cristiano, de que tienes que ser bien cristiano. ¿Eh? Porque se le ha puesto la carga de que el esfuerzo es suyo. Y la única manera de usted esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús es precisamente a través de la sumisión y el servicio. No hay de otra. ¿Okay? Es sumisión y servicio. No bravuconería evangélica para demostrar que yo sí puedo vencer el pecado y andar en el poder de Dios. Tenga cuidado, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, dijo el proverbista, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el Señor dijo que aquel que se ensalza, que se ensoberbece, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El Evangelio no se trata de usted sacar pecho para usted vencer, porque usted se mueve en el poder. No, el Evangelio se trata de usted morir y rendirse. Es mucho más fácil que Cristo viva su vida en nosotros, y Él venció, que nosotros tratar de vencer sabiendo que la flaqueza nos traicionan continuamente. Yo prefiero el camino más fácil. Y usted sabe que yo soy un runner, yo soy un corredor. Y cuando yo corro, yo maximizo mi carrera buscando los tramos que me pueden retar, pero a la misma vez usar las estrategias para que la carrera me acabe menos, me mate menos, me drene menos, me lastime menos. Y así mismo es el Evangelio. Por eso el Evangelio se compara con la carrera, como usted sabrá. Vamos a leer algo del Evangelio de Juan, a ver si nos vamos. Ya son las 9 y lo tengo que dejar ir a dormir. Comparte el video, tire para adelante. No se coma todo esto usted. Comparta. Vamos, tire para adelante. ¿Ok? Lely Tejeda, entregar el gobierno de nuestra vida, muriendo. No hay de otra. Porque si usted entrega el gobierno de su vida, pero sigue vivo, en cualquier momento usted decide retomar ese gobierno. Tiene que morir. El Evangelio te ofrece cruz. Yo tuve una serie de 5 o 6 predicaciones corridas en la iglesia donde yo pastoreo, hablando sobre la cruz. Hay que retomar la predicación y la idea de la cruz. El Evangelio no es para mejorarle la vida a la gente. Esto suena duro, porque el Evangelio de la prosperidad te dice todo lo contrario. Te dice, si tú vienes a mí, la bendición de Dios te llega a través de mí. Y Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida. Error. Dios tiene un solo propósito y es con la iglesia completa. Conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el único que Él tiene. Y quien te prometa que cuando tú vienes al Evangelio todo va a ser maravilloso, te está estafando, te está engañando, te está vendiendo, como decimos en mi país, chinas por botella. Es una estafa y es falso. Hay que volver al Evangelio. Ok, Evangelio de Juan. Vamos a ver. Mira lo que dice. Esto es violento. Juan, capítulo 6, verso 54. Hablando de ADN. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, está escrito en la ley de Moisés, que en la sangre está la vida. Está escrito. Y eso apunta a Cristo. Aquí lo aclara. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dice, vamos con calma, no dice
que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá o yo le daré la vida eterna. Está diciendo que tiene vida eterna. Es decir, la evidencia de que alguien ya tiene la vida eterna es que puede comer de la carne y la sangre del Hijo. Es una evidencia de que esa persona tiene vida eterna. Ya es salvo. ¿Por qué? Porque se deleita comiendo de Cristo. Cristo también es el árbol de la vida. Yo expliqué esto en la predicación el sábado pasado. Entra a nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries, y busque la predicación que titulamos Crucificado y Muerto, donde hablamos de los 3 crucificados en el Gólgota y qué tiene que decirle eso a la iglesia. Y ahí esbozamos el tema, entre otros, qué relación tiene el paraíso, la Nueva Jerusalén y el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Cristo. ¿Ve? El que tiene vida eterna puede comer de Cristo. El que está muerto en su pecado no puede comer de Cristo. Y la iglesia, de lo que se sostiene, no es de programa, no es de estrategia, no es de sistemas diseñados o desarrollados. No digo que sean malos, pero es que si esto no te lleva a comer del árbol de la vida, que es Cristo, no funciona. No va a funcionar porque la iglesia es solo compatible con Cristo, porque la iglesia es cuerpo, Cristo es cabeza. Y si la iglesia no vive según la cabeza, que es Cristo, o sea, todo esto que estoy diciendo son diferentes maneras que el Nuevo Testamento presenta de exactamente la misma realidad eterna y espiritual que vive la iglesia. Son formas diferentes de describir lo mismo. ¿Sabe qué? No funciona. ¿Ok? Pues ya está ahí. Sigo. Otro pasaje del Evangelio de Juan. ¿En qué consiste? Mire, si nosotros vamos a definir la vida eterna, tenemos que ir a la definición del Señor. A nosotros nos encanta estar definiendo según lo que nos imaginamos, lo que nosotros queremos creer, a nuestra manera. Yo creo, yo pienso así, es como yo diga, y pues yo no cambio y whatever. En vez de ir a la sencillez de las Escrituras, que mucho nos gusta complicarnos la vida por nuestra arrogancia, en vez de humillarnos e ir a la sencillez de lo que ya está escrito. El Señor ya definió lo que es la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3. El Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por ahí mi hermana Damari Vélez desde West Palm Beach nos manda una carita con corazoncito, la sister. Eso está pega. Qué bueno que está con nosotros. Compartan el video. Entonces, ve a estar rebuscando y estar idealizando. Vamos a las Escrituras, porque la Escritura lo tiene todo. La vida eterna tiene que ver con la posibilidad real de poder conocer realmente quién es el Padre Celestial, que es el único Padre espiritual que tiene la iglesia. Esto lo explicamos en el Facebook Live de la semana pasada. Búscalo en el canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries. Búscalo. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Dele share a los videos. Dele like y active la campanita. Y conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No hay que buscar otra definición. Entonces, ¿qué ofrece el Evangelio? Mire, si el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta o el evangelista que le presenta la palabra, que edifica el cuerpo de Cristo, paréntesis, el evangelista es un especialista en predicarle a los perdidos, pero forma parte del equipo que también edifica a la iglesia. Se supone que entonces esas 5 oficinas colaboren para que se logre lo que Efesios capítulo 4, versos del 11 en adelante, dice que se debe lograr en la iglesia. Se supone que cuando ellos ocupen el lugar de predicación y enseñanza, ellos, en vez de promover el falso ADN espiritual del papá o de la visión, y toqué el tema de la visión,
Eso es otro tema que vamos a tocar aquí próximamente. El asunto de la visión de la casa. Pero no lo voy a tocar hoy, no me agite. Hoy no es. ¿Okay? Pudiera ser el próximo lunes. Se supone que si esa persona no imparte la única vida que sostiene a la iglesia, que es Cristo, ese ministerio, ese oficio, esa proclamación, esa predicación, esa enseñanza, no viene de Dios. Tengo que ser claro y directo, decir las cosas como son, ir por la goma. Y no me voy a callar, porque la verdad nos hace libres. Si no se comunica a Cristo, el ministerio falló. Si no se imparte a Cristo, es decir, si no aumenta la actividad, la sustancia, la potencia, el gobierno, la manifestación de la vida de Cristo en los santos, ese ministerio está fallando. O no es de Dios o está fallando. Y tiene que volver a lo básico. Lo básico de la finalidad de las oficinas de la palabra en el nuevo pacto. Que es Cristo. El centro es Cristo. Te va a cansar si estás en la carne. Si estás en el espíritu, vas a seguir comiendo Cristo, bebiendo Cristo, respirando Cristo y manifestando Cristo, porque en ti está operando Cristo. Leslie Tejeda dice, dale. Bueno, me alegro que estés de humor por una vigilia. Algunos de nosotros no podemos, incluyéndome a mí. Entonces, yo le doy de tarea a usted, ahora como maestro de la Biblia, que usted se dé un paseíto por el Evangelio de Juan. Busca una concordancia, la frase vida eterna. Lea, estudie. Usted va a descubrir todo lo concerniente a la vida eterna, que fue la vida que se nos dio cuando fuimos salvos. Cuando usted va al Evangelio de Juan y busca todos los pasajes bíblicos. Yo solo quería demostrar a la luz de las Escrituras, como dijo el pastor Eliezer Río hace un rato, que la idea del ADN, bíblicamente hablando, el ADN espiritual, no tiene sustento. No existe ADN espiritual tampoco. Los seres espirituales no tienen ADN. No tienen ácido desoxirribonucleico. Y el hecho de que yo pues tenga una empatía o un afecto fraternal con la gente que yo pastoreo, no son míos, esas ovejas no son mías. Tenga cuidado, porque este tipo de enseñanza rara lo que hace es que quita a Cristo para que las personas, los líderes se adueñen del rebaño. Tenga cuidado, usted tiene que cuidarse, tiene que estar pilas, como dicen los venezolanos, tiene que estar alerta. Ojo al pillo, decimos los boricuas. ¿Sabe? La gente que, en mi caso, por la gracia de Dios, pues pastoreamos, se supone que ellos, cuando se les imparta el oficio del ministerio por parte de este servidor y los que me acompañan, en ellos crezca la sustancia de Cristo. Leslie Tejeda dice, amén, es enseñarle llegar a Cristo, mirar a Cristo, imitar a Cristo y más que imitar a Cristo. Repito, más que imitar a Cristo. Yo sé que eso aparece en la primera carta a los Corintios. Y eso tiene una razón de ser. Deme 30 segundos, se lo voy a explicar. La razón por la cual Pablo le escribe a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, es que a los niños, recuerde que cuando Pablo le escribe la primera carta a los Corintios, empieza tratándolos de niños, de inmaduros, de carnales. Los niños no entienden conceptos que entienden los maduros. Un niño no entiende la idea de morir para que Cristo viva en ellos. No lo entiende. Lo que sí entiende, como es un niño, y los niños cuando juegan, parte de su juego consiste en imitar algo, porque es parte del juego y parte del aprendizaje. A ellos hay que hablarle de imitar. Por eso es que Pablo le habla a los Corintios sobre imitarlo a él, como él imita a Cristo. Pero la realidad de la vida en el Evangelio, realmente, en su sustancia, en su core, en su centro, más que imitar a Cristo, consiste en que Cristo viva a través de nosotros. Por todo lo que ya yo expliqué anteriormente en este video. Comenta mi hermana Damaris Vélez, dice, así es, Cristo es el centro, todo es Cristo en nosotros, la iglesia, obviamente el Espíritu Santo nos ayuda en casi todo.
a través del fruto del Espíritu, que de hecho el fruto del Espíritu no es otra cosa que la expresión de la vida misma de Cristo a través de nosotros. Por eso es que el fruto es del Espíritu. El fruto no es de nuestra fuerza y de nosotros. Nos saluda Grisel González Vega. Grisel, un abrazo, pana. Y dice poderoso. Gracias, panita. Te metiste casi a lo último, pero se te cuenta por gracia. ¿Ves? Como abortivo, decía el apóstol Pablo. Así que eso cuenta. Qué bueno que estás con nosotros. Te bendecimos a ti y a tu familia. Y a mi gente ahí en la isla. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir finiquitando con todas las ideas que hemos plasmado aquí. Usted quiere repasar estos conceptos y quizá le puede servir para que usted en su estudio bíblico o en su ministerio cuando usted quiere enseñar, ¿verdad? Que Dios ponga en su corazón enseñar sobre esta verdad y estudiando, tenga una base para que usted a su vez allá amplíe más toda esta enseñanza. Porque pues claro, como yo no tengo la patente universal del conocimiento completo, sino que en los miembros del cuerpo de Cristo, en las oficinas, Dios reparte a cada uno como Él quiere, y lo que a mí se me escapa porque Dios no me lo da a mí, se lo puede dar a usted cuando usted imparte una enseñanza, y de esa manera nos edificamos mutuamente y operamos como un cuerpo donde los miembros están conectados y se nutren unos con otros. Pues este material le podría servir para si usted quiere preparar una enseñanza y usted, por la iluminación del Espíritu Santo estudiando, encuentra algún concepto que yo no he visto, ¿verdad? O que a mí Dios no me permite ver, o que se me escapa. Pues mire, bienvenido sea. Esto se trata de edificar a la iglesia con todos los dones que Dios ha confiado al cuerpo de Cristo. Se despide mi hermano Galo y me ayuda a despedirme también. Dice buenas noches a todos, bendiciones siempre. No le quito más tiempo. Repito, visite nuestras redes sociales. Instagram, FernandoVélez.5076. TikTok, Fernando Vélez. Por aquí, ya usted lo está viendo, Fernando Vélez. YouTube, nuestro canal de YouTube, Fernando Vélez Ministries, donde allá sí subimos netamente material para ministrar del ministerio, como lo dice Ministry. ¿Ve? Y perdone lo redundante, para que en las otras redes yo subo los shorts, subo estos videos y también subo, ¿verdad?, experiencias mías como runner. Y próximamente vamos a estar dando unos tips para todos aquellos que quieran animarse, por lo menos empezar a caminar, porque usted sabe que el templo de Dios hay que cuidarlo. Eso es parte de la mayordomía. ¿Ve? Eso de no cuidar el cuerpo y después decir que fue que el diablo me enfermó, fue un ataque al diablo. Eso es mala mayordomía, eso es irresponsabilidad. Y vamos a estar dando unos tips para por lo menos que usted pueda comenzar. ¿Ve? Y de ahí pues vamos a cositas un poquito más avanzadas, a ver si usted se enfiebra como yo estoy enfiebrado con el running. Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Feliz noche a todos, la paz de Dios sea con todos. Fernando Vélez les habló en esta edición de Para Pensar por aquí por Facebook y desde mi rincón, desde el canal de YouTube. ¿Ok? Feliz noche, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Felices sueños, que descansen. Bye.